La UME llega a Ávila. 23 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias realizan en este martes labores de vigilancia, control de calles y desinfección en las carpas de triaje del hospital, en las comisarías de Policía Nacional y Local y en los juzgados. Unas labores que se enmarcan en su trabajo itinerante en diferentes puntos de Castilla y León. Una presencia que el subdelegado de Gobierno en Ávila califica de normal dentro de la situación que estamos viviendo. Hola, ¿cómo están? Es martes 17 de marzo y les daremos cuenta de la actualidad generada por el coronavirus, no solo en Ávila, sino también con las últimas comparecencias a nivel autonómico y también nacional. Pero como siempre comenzamos con titulares. En Ávila hay 18 casos de afectados por coronavirus, uno más que ayer, según los datos hechos públicos esta mañana por la Junta de Castilla y León, que habla de 431 afectados en el conjunto de nuestra comunidad, mientras en el complejo asistencial de Ávila hay 44 sanitarios aislados. Un día en el que en Ávila hoy comienza a funcionar el hospital de campaña que se ha instalado en el parking del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Allí se atenderá a las personas con sospecha de tener COVID-19 y se les someterá a los procesos de triaje necesarios, una medida para clasificar a los pacientes antes de ser atendidos dentro del hospital. Y también en este martes, llamamiento a la solidaridad de los ciudadanos. Desde la Hermandad de Donantes de Ávila hacen un llamamiento a la donación de sangre. Están presentes en este martes en la Plaza de Santa Ana con su unidad móvil. Su presidente, Alejandro Reveriego, asegura que la donación es totalmente segura. Y en este cuarto día de confinamiento les damos algunas claves para estar en casa y parar este virus entre todos, aprovechando el tiempo con optimismo, en familia, de mano de una psicóloga que nos dará pautas. Y lo acompañaremos con las imágenes que nos están haciendo llegar nuestros espectadores, a los que les agradecemos mucho su colaboración también en estos días. Pero tampoco faltará el deporte. A través de videollamada estuvo en el programa especial de la jornada María Gordo. Ella forma parte del cuerpo técnico de Ávila Sala y también de la selección china de fútbol playa. Está en contacto permanente con sus jugadores que llevan más de 50 días aislados. Dice que China es el ejemplo de la actitud que todos debemos tener. María Gordo, que está en Ávila, en casa, como el resto de deportistas, pero eso no quita para que hagan ejercicio. Veremos ejemplos de karatecas y también de aspirantes a policías nacionales que usan la tecnología para mantenerse en forma. Es la imagen de esta jornada de martes 17 de marzo, cielos cubiertos en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 0 grados, en la provincia 4 grados negativos en el puerto del Pico. Abrimos ya este tiempo de noticias un día más para contarles la última hora generada por el coronavirus, también la actualidad que nos llega de las diferentes administraciones. Y por ello comenzamos desde las Cortes de Castilla y León, porque hoy ha comparecido el presidente de nuestra comunidad, Alfonso Fernández Mañueco. Se lo hemos contado en directo aquí en Castilla y León Televisión. En la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha narrado las acciones que desde hace días ha ido realizando el Gobierno regional, a la vez que ha querido reiterar ciertos mensajes. Todos a una. Esa es la voluntad y el espíritu de todos los presidentes autonómicos en el Gobierno de España. Esa es y debe ser el espíritu y la voluntad de toda la sociedad de Castilla y León. Puntualizaba que juntos también se debe dar una respuesta en lo económico. Una respuesta que ponga encima de la mesa medidas reales, medidas concretas y efectivas, con un objetivo claro, del que no nos podemos desviar: minimizar el impacto económico de la crisis sanitaria y lograr el mantenimiento del máximo nivel de empleo posible. Ante los portavoces de los grupos políticos ha destacado la lealtad institucional existente, tanto de la Junta con el Gobierno de España como dentro de las Cortes. Ellos, los portavoces, también han tomado la palabra. Luis Tudanca reclama un plan de choque para afrontar las consecuencias laborales, sociales y económicas de esta crisis, utilizando el diálogo social, por supuesto,
y atendiendo de forma específica y prioritaria a los pequeños negocios, a las pequeñas empresas, a los autónomos, que son gran parte del tejido productivo de nuestra tierra y que es el que peor resiste a estos golpes. Aún nos quedan semanas duras, muy duras, de lucha con un fin aún indeterminado. Pero hoy sabemos también que la forma de frenar el avance del coronavirus en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, es o pasa por el cumplimiento estricto de las medidas que por parte del Gobierno de España y de la Junta de Castilla y León se están adoptando. Estas manos pueden salvar vidas. Ayudemos todos, demos ejemplo y aquellas personas que todavía no se dan cuenta de la importancia y la gravedad, que sean muy conscientes de que de aquí a no muchos días podemos tener muchos más problemas. La Unión Europea hasta el momento no está a la altura y que es tiempo y que es momento de que la Unión Europea abandone sus políticas liberales y que empiece a enarbolar de una vez políticas sociales. El presidente de la Junta afirma que cuenta con toda Castilla y León para salir de esta crisis. Estoy convencido de que, una vez más, los castellanos y leoneses vamos a dar prueba de serenidad por un lado, de responsabilidad por otro, de compromiso, de generosidad. Lo estamos dando ya. Y antes de esta comparecencia en Valladolid, en Madrid, el presidente del Gobierno ha anunciado las medidas económicas que se llevarán a cabo para afrontar esta situación. Sale adelante el Real Decreto Ley que denomina como el mayor que se haya aprobado en democracia. Les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual. De los cuales 117.000 millones de euros serán públicos y el resto recursos privados. Un esfuerzo enorme, dice, para que nadie se quede atrás, para proteger el empleo, las empresas y a las familias. Destinaremos 600 millones de euros a la financiación de prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales de las comunidades autónomas y de los entes locales, con especial atención a la asistencia sanitaria de las personas mayores, de las personas dependientes, que son colectivos desgraciadamente vulnerables por esta pandemia. Se garantizarán los servicios públicos esenciales, a los que se suman los de las telecomunicaciones para los más vulnerables. Garantía a la vivienda con moratoria del pago de hipotecas para deudores. Es una crisis temporal que vamos a superar. Y por ello hemos decidido que para los trabajadores asalariados les vamos a permitir que puedan adaptar o reducir su jornada de trabajo incluso hasta el 100% para hacer frente a la necesidad de conciliar y cuidar derivadas de esta crisis. Respecto a los ERTEs y autónomos, los ERTEs causados por la crisis del coronavirus serán considerados fuerza mayor y, adicionalmente, los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido. Además, el cobro de esa prestación no les computará a efectos de cobro posterior de la prestación por desempleo. Hemos aprobado flexibilizar el acceso a la prestación por cese de actividad, que será compatible con la exoneración del pago de cuotas a la Seguridad Social y también con acogerse a ERTEs para aquellos autónomos que cuenten con trabajadores. Medidas para evitar los despidos. Se aportará liquidez por parte del Gobierno. Debemos ser comprensivos con los demás porque así saldremos todos más rápidos y, sin duda alguna, más fuertes. Sánchez cree que se necesitarán unos presupuestos de emergencia, de reconstrucción social y económica. También esta mañana emitíamos en directo en Castilla y León Televisión la señal institucional de la rueda de prensa que tenía lugar a las 11:30 y que viene siendo ya habitual. La ofrecía el Comité de Gestión Técnica presidido por Fernando Simón. El director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias ha dado a conocer los datos actualizados, ya que en España se han superado los 11.000 contagios desde el inicio de la pandemia. Son casi 2.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, lo que supone un incremento del 17,7% en el último día. Respecto a la recomendación de la OMS sobre realizar la prueba a todas las personas, incluso aquellas con síntomas más leves, Pedro Simón ha respondido lo siguiente. Todo esto conlleva una logística muy importante que en un momento determinado, con una prioridad básica, que era poder atender a los casos más graves, se ha tenido que retrasar ese inicio de ese desarrollo de las pruebas para permitir establecer una logística más eficiente en un periodo de 2 o 3 días. Ahora mismo
no se están realizando pruebas a los casos leves, pero sí que es cierto que estamos preparando una logística que en los próximos 2 o 3 días probablemente conseguiremos que se haga. Y precisamente a esa falta de pruebas diagnósticas en nuestra comunidad se ha referido esta mañana la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Hemos hecho ya más de 1.300 en los últimos días. Las pruebas necesitamos el suministro de pruebas de detección molecular por el Ministerio de Sanidad para seguir haciéndolas en aquellos casos en los que está indicado, y luego tenemos las pruebas que tanto la Organización Mundial de la Salud como el propio ministro nos anunció el día 12 de marzo que se iba a poner en marcha, que son las pruebas antigénicas rápidas y que se nos iban a suministrar nada más que les llegaran a ellos. Cuando la tengamos, evidentemente, empezaremos a hacer más pruebas masivas. De momento, el criterio es el que hemos dicho: personas con sintomatología respiratoria, aislamiento en su casa, y le consideramos como coronavirus. Probablemente no lo sea, probablemente sea por otro virus que esté circulando en este contexto. Por lo tanto, tendremos más casos de los que sean reales. Y veamos cuál es a día de hoy la situación. Según el último informe emitido por la Junta de Castilla y León, en Ávila hay 18 casos de positivos, uno más que en la jornada de ayer, y al mismo tiempo uno de los afectados ha recibido el alta hospitalaria. En el conjunto de nuestra comunidad se suman 431 casos confirmados, 97 positivos más que ayer. Ha habido 19 altas y en total 21 personas han fallecido por este virus en Castilla y León, 9 más que en la última comunicación. También, según datos de la consejera de Sanidad, hay 309 sanitarios aislados en nuestra región, 58 de ellos han dado positivo. En el caso de Ávila hay 44 profesionales sanitarios aislados. Y ahora vamos con la que hemos denominado la imagen del día de este martes. Ayer les veíamos desplegarse por muchas de las grandes ciudades de nuestro país y en esta jornada la Unidad Militar de Emergencia ha llegado a Ávila. 23 efectivos realizando labores de vigilancia, control de calles y desinfección en las carpas de triaje del hospital, en las comisarías de Policía Nacional y Local y también en los juzgados. Unas labores que llevarán a cabo durante esta jornada, ya que se encuentran trabajando de forma itinerante en diferentes puntos de Castilla y León. Están aquí dentro del acuerdo, dentro de las normas de colaboración que se han aprobado durante estos días entre las autoridades sanitarias, el Ministerio de Sanidad, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Defensa. Hay que decir que todas estas funciones se enmarcan dentro de la normalidad, han venido para apoyar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también a nuestra policía local, y va a ser normal en esta ciudad durante el día de hoy, viéndolos por todas las calles, hablando, repartiendo consejos y colaborando en definitiva con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y también en Ávila hoy comienza a funcionar el hospital de campaña que se ha instalado en el parking del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Nuestra compañera Soraya García nos cuenta cómo va a ser su funcionamiento. Buenas tardes. Ante un posible aumento de casos de coronavirus aquí en Ávila, hoy empieza a funcionar esta nueva zona de atención sanitaria instalada en la parte trasera del complejo hospitalario con un claro fin. Hasta aquí llegarán las personas con sospecha de tener COVID-19 y se les someterá a los procesos de triaje necesarios, una medida para clasificar a pacientes antes de ser atendidos dentro del hospital. Además, desde hoy ya se realizan en el complejo asistencial abulense los análisis para detectar el virus sin necesidad de mandar las pruebas a Majadahonda. Y mientras, desde la Hermandad de Donantes de Sangre hacen un llamamiento a la solidaridad de todos para que no cesen las donaciones. Con ese fin han ubicado en este martes una unidad en la Plaza de Santa Ana. Aseguran que además este gesto, que puede salvar vidas, es seguro. Hoy el Banco de Sangre ha trasladado su unidad móvil a la Plaza de Santa Ana, donde se han recibido donaciones de 10 a 1 de la tarde y en horario de tarde de 3:30 a 9. Estamos viviendo tiempos difíciles,
y la sangre sigue siendo necesaria. En el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León tienen que entrar todos los días 450 bolsas para que nuestros hospitales funcionen. Desde la Hermandad de Donantes de Ávila recuerdan que existe plena seguridad en el acto de la donación de sangre. El acto de la donación es 100% seguro. Todo el material que se utiliza es de un solo uso. Necesitamos sangre. Y entonces apelamos a vuestra solidaridad. Por eso hacen un llamamiento a la ciudadanía para donar sangre, un acto necesario en cualquier momento, pero más apremiante en estas circunstancias. Os deseamos que todo esto pase pronto, cuidaros, un abrazo y un llamamiento especial a la gente joven para que se animen a donar. Vosotros sois el futuro y os necesitamos. El próximo día 20 se podrá donar sangre en las Navas del Marqués en el Centro de Salud de 4:30 a 8:30 de la tarde. Y ese mismo día, a falta de confirmación, en la Plaza de San Antonio de 5 a 8 de la tarde. Y ahora, mirando a las instituciones, hablamos de la Diputación Provincial, porque los consorcios provinciales de residuos adoptan medidas de protección y gestión para frenar el COVID-19. El Consorcio Provincial Zona Norte de Ávila y el Consorcio de Entes Locales Valle del Tiétar ha establecido que hasta nueva orden las tapas de los contenedores de recogida de residuos urbanos permanezcan abiertas para evitar el contacto de los usuarios con dichos contenedores. Nos quedamos ahora en la capital, concretamente en el consistorio, desde donde llegan nuevas medidas que pasan por la suspensión de las comisiones informativas como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno central. Estas reuniones debían celebrarse esta semana, pero los grupos políticos con representación en el consistorio han optado por su suspensión, al igual que se ha acordado celebrar la Junta de Gobierno local de los jueves de manera no presencial. El objetivo de esta medida es abordar en este encuentro semanal cuestiones que competen al funcionamiento de los servicios municipales con el fin de no paralizar la actividad del ayuntamiento y garantizar su prestación. Entre otras medidas, el ayuntamiento también ha acordado interrumpir temporalmente la iluminación ornamental con el objetivo de concienciar a la población que debe quedarse en casa. Entre los monumentos se encuentran la Catedral, la Iglesia de San Juan, el Convento de la Santa, los Cuatro Postes, la Basílica de San Vicente y el Torreón de los Guzmanes, entre otros. De la misma forma, también suspenderá su iluminación diaria la muralla a partir de las 10 de la noche. Y también hablando de las instituciones, vemos cómo no solo los trabajadores, sino también muchos de nuestros representantes políticos se quedan en casa. Desde el Grupo Municipal Socialista han lanzado este mensaje en redes sociales. Soy Azucena Jiménez, concejala del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ávila. Quería agradecer en primer lugar a todas las partes implicadas en resolver este problema que nos afecta a todos, que es el del coronavirus. Y en segundo lugar, me gustaría animar a todos los ciudadanos y ciudadanas a que sigan las recomendaciones de las autoridades para intentar resolver esta situación cuanto antes. Muchas gracias por vuestra colaboración y ánimo. Una de las grandes preocupaciones que está generando esta crisis sanitaria se da en el sector empresarial. Desde CONFAE aseguran que están trabajando intensamente para asesorar a empresas y autónomos sobre condiciones en las que los trabajadores pueden asistir a sus puestos, interpretación de la legislación, apertura de negocios, medidas económicas que establecerá el Gobierno, actividades incluidas en el Real Decreto o tramitación de ERTEs. Respecto a los expedientes de regulación temporal de empleo, aseguran todavía no tienen constancia del número presentado en Ávila, teniendo en cuenta que el Gobierno aún no ha aprobado y simplificado la normativa vigente. Y esta es otra de las imágenes del día. La Policía Nacional patrulla por las calles de Ávila. Lo hace para vigilar y prevenir que se incumpla el estado de alarma y para velar por la seguridad ciudadana. Sin embargo, la tranquilidad es la tónica dominante por el momento en nuestra capital y también en la provincia. No obstante, conviene saber que la modificación o movimiento de vallas, encintados u otros elementos colocados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puede suponer una multa de entre 100 y 600 euros. La desobediencia o la resistencia a la autoridad se sanciona con multas de entre 601 euros y 30.000 y la celebración de cualquier espectáculo o actividad recreativa pública con entre 30.000 y 60.000 euros. Y ya que no pueden salir ustedes a las calles, vamos a hacer un recorrido por algunos de los puntos de la ciudad para que vean desde sus casas cómo se encuentran en este cuarto día de confinamiento.
En todas las calles los contenedores de basura permanecen abiertos para que ir a tirar la basura sea más sencillo y no implique tocar la tapa del contenedor. En el barrio Universidad aún quedan restos de la nieve de ayer y algún ave se atreve a revolotear. También las mascotas salen para llevar a cabo sus necesidades diarias. Apenas tráfico, solo se ve algún peatón portando víveres y la farmacia abierta y dispuesta a atender a los ciudadanos. En la zona sur, la misma estampa, vías vacías, parques vacíos, comercios y bares cerrados. El centro de la ciudad muestra una estampa insólita. Nadie pasea por el rastro, el mirador del Amblés, ni por el entramado intramuros. El paseo de San Roque está desierto, no hay ninguna actividad, solo algún viandante provisto de víveres de camino a casa. Lo mismo sucede en el paseo de la estación. La ciudad pareciera deshabitada, solo se observa el movimiento de quienes, aprovechando la apertura de los supermercados, se proveen de alimentos para pasar el confinamiento. En la zona norte, 2 o 3 vecinos se apresuran a volver a casa después de haber realizado las compras imprescindibles. Son momentos muy difíciles los que estamos viviendo, confinados en casa y en muchas situaciones al borde del pánico. Por eso, a continuación, escuchamos algunos consejos de una psicóloga para que entre todos superemos este virus, eso sí, de la mejor forma posible. Teletrabajar, hacer ejercicio, jugar en familia. Son muchos días confinados en nuestras casas. Es normal sentir miedo y preocupación, pero hemos de saber controlarlo. Lo primero que vamos a hacer es esto, ¿no? Comprender la realidad de lo que está pasando. La circunstancia es la que es, no la hemos elegido nadie, ¿no? Yo al menos no la he elegido y supongo que vosotros tampoco, ¿no? La realidad es la que es y bueno, pues nos quedamos en casa con el objetivo de cuidarnos y de cuidar al resto de la sociedad. Para la población joven, el consejo pasa por aprovechar para comunicarse con su grupo de iguales a través de la tecnología y las redes sociales, teniendo en cuenta que hay quien aprovecha el tiempo incluso para hacer sus propios montajes de vídeo. Las personas de mediana edad, población activa, ahora en casa, tienen la ocasión de hacer cosas que por falta de tiempo antes no hacían, también junto a sus hijos. Leer, descansar, ordenar cosas en casa, hacer limpieza. Todas esas cosas que normalmente no podemos hacer. Los mayores que no pueden recibir la visita de sus hijos y de sus nietos. Sois una generación que habéis crecido sin televisión, que habéis crecido con el sonido de la chasca y las tardes de cartas, ¿no? Pues quizá nos podéis dar una gran lección al resto, que estamos perdidos, que no sabemos qué hacer. A lo mejor pues nos podéis enseñar a jugar a las cartas, os podéis enseñar a mantener la calma en el silencio. A quienes están afectados por la enfermedad de forma leve en sus casas, calma. Hay gente que te está cuidando, hay un teléfono al que puedes llamar, hay un centro sanitario que va a estar pendiente de ti. Quienes mejor lo llevan son los más pequeños. Ayudan en casa, cantan y se divierten, mientras la clave está en que los mayores nos informemos a través de fuentes oficiales y evitemos la sobreinformación. Y también continúan las acciones de solidaridad a través de las redes sociales. Veamos qué iniciativas se van sumando a ese hashtag Te puedo ayudar Ávila. Cada vez más abulenses se suman al hashtag #Te puedo ayudar Ávila para poner su granito de arena. Han pasado poco más de 24 horas desde que se creó la página en Facebook y esta cuenta ya con más de 200 miembros que quieren colaborar. Se suman maestros dispuestos a ayudar en el aprendizaje de los niños en casa y ciudadanos que se ofrecen para cuidar a personas mayores o hacer recados, poemas, cuentos infantiles o manualidades sencillas para hacer todos los miembros del hogar. Pero a esta página se siguen sumando aquellos que trasladan su profesión a las redes sociales con el fin de poder ayudar a los demás o comercios que facilitan el transporte a casa desde tiendas de alimentación, servicios de peluquería o lectura a domicilio. No faltan tampoco aquellos que buscan poner un poco de color en estos días de cuarentena con actividades creativas o incluso aprovechar para conocer mejor nuestra ciudad. Tampoco falta el deporte para tener la mente entretenida gracias a los vídeos diarios que se comparten para toda la ciudadanía. Un hashtag que busca la solidaridad de todos los abulenses para hacer esta cuarentena más llevadera y a la que se pueden añadir más iniciativas.
Y ahora, continuamos la información al margen del coronavirus, también con la mirada puesta en la meteorología. A primera hora de esta mañana, el Plan Municipal de Nevadas ha quedado desactivado después de que a mediodía de ayer llegase a alcanzar el nivel 1. De hecho, durante la jornada del lunes, el Ayuntamiento de Ávila esparcía 70 toneladas de fundentes en las calles abulenses, priorizando el acceso a centros de salud, farmacias y supermercados especialmente, y también al hospital. Un plan municipal de nevadas en el que han trabajado en total 7 camiones esparciendo sal y quitando nieve, 3 barredoras y 2 vehículos con cuña y salmuera. Y mientras, toda la red de carreteras de la provincia quedaba abierta en la noche de ayer, a excepción del puerto de Peñanegra, que se mantiene cerrado al tráfico pesado. Desde la Diputación apuntan que ayer incluso fue necesaria la colaboración de medios externos para dejar abiertos los accesos a localidades y despejar todo lo posible las zonas más conflictivas. Un dispositivo invernal de la Diputación en el que han trabajado 60 operarios y 11 máquinas quitanieves. Por su parte, la Junta de Castilla y León continúa trabajando para garantizar la circulación en las carreteras autonómicas. Lo hacen desde las 6 de la mañana con 9 máquinas quitanieves. Es momento para el deporte. Sabemos que el origen del coronavirus estuvo en China. Sus habitantes han sido estrictos con la cuarentena, también los deportistas. Eso lo ha venido comprobando, aunque desde Ávila, María Gordo. Ella es parte del cuerpo técnico de la selección china de fútbol playa. María Gordo compagina el día a día en su ciudad como parte del cuerpo técnico de Ávila Sala con sus funciones como componente del staff de la selección china de fútbol playa. Por eso ella desde enero es consciente de las consecuencias del coronavirus y quería pensar que de llegar a Ávila no generaría tantos infectados ni fallecidos. En China lo que veían era como un vaso se iba cayendo y no lo podían coger, y ahí nos ha pasado lo mismo y se nos ha caído el vaso. Desde Ávila ha estado apoyando a los jugadores asiáticos durante su cuarentena, aislamiento cumplido de manera estricta, y llevan más de 50 días así. Antes los veía con esa preocupación y ahora ellos me escriben a mí a ver qué tal estoy. Ya se lo he dicho y lo pienso, creo que ahora ya tienen que ser el ejemplo. Mantiene el contacto con los que están lejos y también, por supuesto, con las abulenses. Están con juegos, están con tareas, entonces yo creo que están dando un buen ejemplo y que, bueno, quizás no tenemos esa visibilidad o no se la damos, pero yo desde aquí se lo quiero dar y reconocer que para mí están siendo ejemplares todas. Ojalá pronto puedan volver a celebrar goles de esta forma. Solo hay que entrar en las redes sociales para darse cuenta que los deportistas, da igual su edad, buscan estar activos aunque sea en sus casas. Les mostramos a continuación 2 ejemplos que llegan al karate y también a la preparación a los opositores de Policía Nacional. Es verdad que no es sobre el tatami, pero es karate. De esta forma, con videollamadas, intentan seguir sus clases los alumnos del gimnasio Sotokan Tora. Hay que concentrarse más porque el entorno es totalmente distinto, aunque el caso es hacer deporte y distraerse. Eso mismo piensan nuestros siguientes protagonistas. Ellos además entrenan por un motivo concreto. Son aspirantes a Policía Nacional y junto al Club Atletismo Ecosport realizan sus ejercicios. Casi una veintena de personas se han apuntado a esta nueva modalidad que realizan de lunes a jueves por la tarde con una pantalla por medio. Deporte en grupo, en poco espacio, pero al final, como ellos se lo toman igual de en serio, cumplen con su cometido. Viendo el empeño y las ganas, cualquiera diría que llevan varios días encerrados en casa. ¡Ánimo a todos! Y vamos ahora con las previsiones del tiempo. La previsión del tiempo de cara a mañana indica que continúa la mejoría. En La Moraña alcanzaremos temperaturas de 19 grados, en Arévalo y 20 en Madrigal. Las mínimas no bajarán de los 0 grados. En Ávila capital sube el mercurio también. Llegaremos a los 16 grados en las horas centrales y nos quedaremos con una mínima de 4 positivos. De camino a la comarca Barco-Piedrahita, el sol será protagonista mañana y el ascenso de temperaturas notable. También en las mínimas, que serán positivas. Ya en el Valle del Tietar podremos alcanzar 21 grados de máxima
en Candeleda, 20 en Arenas de San Pedro y 19 en Piedralaves. En el Valle del Alberche también suben las temperaturas mañana y lucirá el sol prácticamente en toda la jornada. Ya en Tierra de Pinares, cielos despejados y temperaturas que en las Navas del Marqués pueden llegar a los 14 grados de máxima. La temperatura mínima en esta localidad de Pinares también será positiva, llegaremos a los 5 grados. Por lo tanto, mañana suben las temperaturas y lucirá el sol prácticamente durante toda la jornada. De cara a los próximos días, el viernes vuelven las nubes y la posibilidad de chubascos y el sábado descienden de manera notable las temperaturas. Pues con el tiempo, como es habitual, nos vamos. Ya saben que ahora continúa la programación aquí en la 8 Ávila y que mañana seguiremos con todos ustedes dándoles cuenta de la información actualizada en torno al coronavirus. Pasen una buena noche.